por el botánico y anatomista holandés Frederik Ruijs, mientras diseccionaba un cadáver. El término epitelial, Ruijs lo designó al tejido como aquel elemento que recubría distintas zonas en el cuerpo que él había diseccionado. Y no fue hasta el siglo XIX cuando el anatomista y fisiólogo Albrecht von Haller retoma la palabra epitelial y le da el nombre de epitelio, que es el término que actualmente utilizamos, ¿no es verdad? Entonces, vamos a hablar sobre el contexto de la fisiología y la biología moderna, pues el epitelio se lo conoce como un tejido que está compuesto por células adyacentes, que quiere decir uno junto a otra. Estas dichas células, también llamadas células epiteliales, se encuentran atadas a una membrana basal, y a partir de este que comienzan las estructuras que nosotros conocemos de tejido. ¿Cuáles son los 4 tipos básicos de tejidos? Bueno, encontramos el tejido conectivo, el tejido nervioso, el tejido muscular y el tejido epitelial. Aquí propiamente podemos ver las imágenes también que representan a cada uno de estos tejidos. Los tejidos tienen componentes, claro está recalcarlo, y los vamos a mencionar. Los encontramos como células, la matriz extracelular y el líquido tisular. Propiamente esto es lo que compone el tejido epitelial. Lo vamos a encontrar en endodermo, un ectodermo y un mesodermo, tejido conectivo y tejido muscular netamente con el mesodermo, y el tejido nervioso con el ectodermo. El tejido epitelial son células juntas, como ya lo mencioné antes, yuxtapuestas. En cuanto a su morfología, cuenta con una superficie libre, uniones intercelulares, una membrana basal y, claro está, también uniones basales. Tiene sus funciones, las cuales son 3. Reviste cavidades, tapiza las superficies del cuerpo y forma glándulas. Más adelante vamos a ver también lo que es el tejido epitelial glandular. Denominación. En el sistema cardiovascular se le denomina endotelios, y en la pleura, pericardio y peritoneo, el mesotelio. La pleura, conociéndose que es que recubre los pulmones, el pericardio que recubre el corazón. El tejido muscular se caracteriza por tener células contráctiles, quiere decir células que se van a relajar y que se van a relajar y que se van a contraer, ¿no verdad? Esto es propio del músculo. Ante algún estímulo, esta va a tener una reacción o una acción. El tejido nervioso, asimismo, funciona a través de estímulos y se caracteriza por su función de conducción de estímulos eléctricos. Generalmente este tejido nervioso se ve alterado por los sentidos del olfato, de la vista, del tacto y, bueno, cada uno de estos sentidos, que nosotros ya los hemos visto desde que estamos pequeños, va a dar una respuesta en el sistema nervioso. Y vamos a hablar sobre el tejido conectivo conjuntivo, que se caracteriza por tener una abundante matriz extracelular. Ahora sí, entrando a término, vamos a hablar netamente del tejido epitelial, el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. En el ectodermo vamos a encontrarlo en la mucosa bucal y nasal, en la córnea, la epidermis de la piel, que es una capa de la piel, la glándula de la piel y las glándulas mamarias, conociéndose que también las glándulas mamarias se presentan en hombres y mujeres. El endodermo vamos a encontrar el hígado, el páncreas y va a recubrir lo que son los aparatos respiratorios y digestivos. El mesodermo, los mesotelios de las cavidades corporales, también va a recubrir lo que son los sistemas reproductores y las gónadas. El recubrimiento endotelial del sistema circulatorio y los tubos uriníferos de los riñones. El tejido epitelial. El tejido epitelial es uno de los 4 tejidos básicos del cuerpo humano y, como todos los otros tipos, está formado por células que se encuentran envueltas en una matriz extracelular o en el medio. Las células de este tejido se encuentran empacadas firmemente dentro de una delgada media, formando láminas que recubren superficies corporales internas y externas y órganos motores. Las funciones propias del tejido epitelial son secreción, protección, absorción, transporte y recepción sensorial especial. Van a existir criterios de clasificación de las membranas epiteliales, las cuales van a estar regidas por el número de capas celulares, la forma de las células superficiales y las especializaciones en la superficie apical. Nosotros también hablamos en una parte sobre la superficie, sobre los tipos de superficie, teniendo la superficie apical, basal y lateral. De manera resumida, vamos a hablar sobre los tipos y la función de los tejidos. El epitelial, hay un tejido de revestimiento o glandular. Netamente nos estamos basando ahora sobre el epitelio de revestimiento. Y su función es la separación, protección o secreción. No vamos a ahondar en lo que es los tipos y funciones de los demás tejidos, pero sin embargo es propio tenerlo
en conocimiento. Por eso les invito a leer este gran cuadro donde nos sintetiza la información de cada uno de los tejidos con su tipo y su función. También podemos observar en su lado derecho su imagen característica del propio tejido. Características morfológicas del tejido epitelial. Gran cantidad de células yuxtapuestas, sus células poseen polaridad y cohesión, sus células descansan sobre una membrana basal, escasa matriz extracelular de tipo amorfo, carecen de vasos sanguíneos y carecen de nervios, solo presentan terminaciones nerviosas. En los tipos de superficies de las células epiteliales podemos encontrar tres, las cuales serán la superficie apical, superficie lateral y superficie basal. En las funciones de la superficie apical podemos ver sus microvellosidades, los cilios y los estereocilios. En la superficie lateral podemos ver las uniones impermeables, uniones de adhesión, uniones de comunicantes, podemos encontrar también las interdigitaciones. En la superficie basal, las hemidesmosomas y las invaginaciones. Esto va a dar una función que es la protección, intercambio, absorción y secreción. Su clasificación por el número de capas de células podemos dividirla en dos, simples y estratificados, tal cual el simple deriva de una sola capa de células. Estratificado, varias capas. Vamos a hablar sobre la clasificación de las membranas epiteliales súper resumido. El epitelio va a haber un simple y un estratificado. El simple va a estar con el plano, cúbico, cilíndrico y pseudo estratificado. Y el estratificado va a tener plano. En el plano encontramos el queratinizado y el no queratinizado. Luego encontramos también, fuera de esa división del plano, el cúbico, el cilíndrico. Se parece mucho al simple, el epitelio simple. Sin embargo, va a tener una diferencia. ¿Cuál es? En la última, su membrana va a ser la de transición. Entonces, sin nada más que hablar, vamos a darle paso a nuestros demás compañeros que van a hablar sobre temas súper interesantes. Bueno, epitelio cúbico simple. Una sola capa de células en forma de cubo. Este tipo de epitelio ofrece una mayor protección que el escamoso simple debido a su mayor grosor. También tiene funciones secretoras, absorbentes y excretoras debido a su citoplasma rico en orgánulos. El epitelio cúbico simple se encuentra en órganos con dichas funciones como los conductos de las glándulas salivales, hígado, páncreas y otras glándulas exócrinas. Bueno, epitelio simple plano. El epitelio simple plano se encuentra en zonas en las que se requiere de una separación muy delgada entre compartimientos. El epitelio simple plano es el que reviste vasos sanguíneos o linfáticos y recibe el nombre de endotelio. Bueno, epitelio cúbico estratificado. El epitelio cúbico estratificado funciona como capa protectora, recubre los conductos excretores de las glándulas sudoríparas, los grandes conductos y las glándulas excretoras, la unión anorrectal y los folículos ovarios. Bueno, epitelio cilíndrico estratificado. Es menos frecuente que los otros tipos de epitelio estratificado, tiene funciones de secreción y protección de todos los epitelios cilíndricos. Algunos ejemplos de ubicaciones de este epitelio son la capa superficial de la conjuntiva, el ojo y los conductos más grandes de las glándulas endócrinas, como el conducto parotídeo. Un tipo especial de este epitelio forma el epitelio sensorial. Bueno, epitelio queratinizado. El epitelio queratinizado es un epitelio escamoso estratificado especializado en el que las células más apicales están muertas y descaman cíclicamente. La célula y su núcleo y citoplasma a su vez contienen una proteína resistente llamada queratina que tiene propiedades impermeables y se encuentra en la epidermis de la piel. Bueno, epitelio plano estratificado. El epitelio plano estratificado es cuando presenta varias capas y las más externas son células aplanadas y con queratina. La localización más destacada de este epitelio es en la piel, formando la epidermis. Bueno, por otro lado también tenemos el epitelio estratificado plano no queratinizado. Cuando el epitelio es similar al anterior pero sin la capa de queratina,
se denomina epitelio plano estratificado no queratinizado y su localización es en mucosa oral, vagina y córnea. Muchas gracias. Para concluir, podríamos decir que cubren todos los espacios del cuerpo excepto las cavidades articulares. También que descansa sobre una membrana basal y un tejido subyacente. En otro punto se derivan 3 capas germinativas, las cuales son ectodermo, mesodermo y endodermo. En otro punto posee la capacidad de desarrollar cambios morfológicos y funcionales de un tipo de epitelio a otro, cuando las condiciones del medio se alteran crónicamente, lo cual se llama metaplasia. También posee una alta capacidad de renovación y regeneración. Por último, posee una amplia multiformidad estructural. Como preguntas que surgen del tema podríamos decir, ¿qué es un epitelio? Es la capa delgada de un tejido que cubre los órganos, las glándulas y otras estructuras dentro del cuerpo. También, ¿cómo se clasifican los tejidos? Hay 4 tejidos que podríamos clasificar, los cuales son el tejido conectivo, tejido epitelial, tejido muscular y el tejido nervioso. ¿Qué tejidos se forman en el mesodermo? En el mesodermo se forma el tejido muscular y el tejido conectivo. El tejido conectivo está conformado por el cartílago, también por estructuras y aparatos del sistema circulatorio y órganos encargados en cumplir cada uno de ellos su misión. ¿Cómo se clasifica la membrana epitelial? Se clasifica según la forma de las células. Las células epiteliales pueden ser planas, cúbicas, columnares y de transición. Según el número de capas se clasifican en tejido simple, que es una sola capa, y el tejido estratificado, que son 2 o más capas.